día viajando por África pensé que sería una buena idea quizá crear una prueba que tuviera una cierta similitud con el Dakar, pero que evitase el riesgo, por lo menos el riesgo en aquellas dimensiones de la competición de motor, y que además permitiera mantener todos los valores de esa prueba mítica que nació en Francia hace muchos años. Estábamos en un bar dispuestos a tomar unas tapas, Pedro Delgado, Carlos de Andrés, Miguel Ángel Iglesias y yo. Y en eso se acercó Juan Porcar y nos dijo que él nos anunciaba una intención que tenía él, que era la de crear una carrera de estilo del Dakar en bici en Marruecos, que qué nos parecía y que si nos animábamos a participar en la carrera esta. Cuando llegó Juan con la idea, pues como cualquier proyecto en RPM Events nos reunimos todo el equipo, como siempre hicimos una votación entre todo el equipo de RPM Events y salió el nombre de Titan Desert. Apareció la palabra Titán y la palabra Titán realmente reúne el espíritu de lo que queremos aportar con esta prueba, ¿no? Había un nombre que también gustó mucho, que se acercó mucho, que era el de la Radical Desert o Radical Extreme Desert o algo radical. Y luego también había otro un poco más agresivo, que era el Dinamita o Dynamite Bike Race, que era una carrera explosiva. De 4 días pel desert. Pasó que, no sé si fue Juan Porcar que nos lo dijo, conocía a un amigo mío y se lo comentó, pero fue yo ya hacía mountain bike antes de nada, nosotros hacíamos bicicleta, mountain bike hacíamos, yo lo había hecho en moto, por Marruecos había ido bastante, pero nunca en bicicleta, y dijimos de apuntarnos, así empezó. El Juan está pensando en hacer esto, nos pregunta qué nos parece, y a mí me parecía muy buena idea, porque claro, la gente que no ha viajado al desierto muchas veces piensa que el desierto es todo arena. El desierto son pistas, son pedregales, son web, hay pasos de arena, sin duda, hay dunas, pero las dunas son un porcentaje pequeño de la superficie del desierto. Entonces, tiene todo el sentido hacer bicicleta de montaña allí, ¿no? Había hecho el Camino de Santiago, que fue la primera salida un poco importante, y buscando hacer una ruta para aquella época del año, pues descubrí que estaban haciendo la Titan Desert, o que querían hacer la Titan Desert, que era una cosa totalmente novedosa para todo el mundo. El primer año dijimos, bueno, montamos la Titan, una prueba en Marruecos, 4 etapas, 2 bucles, transporte de bicicletas. Bueno, nada, el transporte de bicicletas, pues tal como llevas la maleta, pues llevas la bicicleta y la facturas y venga, todos para Marruecos, y al llegar a Marruecos pues teníamos ahí unos camiones que cogían las bicicletas y la gente en autocares y nos íbamos al principio de la primera etapa. La sorpresa fue cuando en el aeropuerto de Barcelona nos dimos cuenta que las bicicletas no nos cabían todas, porque claro, había el equipaje personal más las bicicletas. Ni nosotros ni la compañía de charter caímos en el tema del transporte de las bicicletas, que un avión pudiera realmente transportar las 140 bicicletas. Reaccionamos, fletamos 2 aviones de carga para poder llevar esas bicicletas, pero bueno, eso nos enseñó que no podíamos ya llevar más bicicletas en avión, y entonces a partir de entonces fue cuando ya empezamos a transportar las bicicletas en camiones hasta Marruecos. A mí lo que siempre me ha gustado de las pruebas, sea de mountain bike, sea de triatlones o Ironman o cosas así, es el viaje. A mí siempre me ha gustado el viaje, o sea, hacer algo en un lugar de país diferente. Así, si puedes viajar y encima haciendo lo que te gusta, que es el deporte, y inscribirnos a esto, pues perfecto, que este fue el caso. Os vamos a dar el briefing de esta primera etapa, que comienza aquí desde el Hotel Chaluca, saliendo por un fuera pista que intentaremos marcar lo mejor posible. El primer briefing del 2006 lo recuerdo perfectamente y recuerdo mi gran temor y mi susto al ver que la gente no hacía caso y no apuntaban cosas ni tenían inquietudes, miraban el libro de ruta como un cuaderno que les habíamos dado. Yo venía de los briefings de los viajes que hacíamos cada día y que la gente tomaba anotaciones, de los briefings del Dakar,
que la gente está súper atenta a todo lo que les explicamos. El primer año, éramos 200 inscritos, me parece, ahora sí no éramos muchos el primer año. La primera etapa prólogo, que era corta me parece, se llegaba a la meta que al llegar a la meta, donde ya ves las banderas a lo lejos y ponen la música, había una duna en medio o un poco de montaña que había, y íbamos 6 o 7 en cabeza, y bueno, aquella que sprintas, y unos van por la derecha, otros por la izquierda, y yo cogí por la izquierda. A ver, me pareció que la arena era más dura, y la verdad es que pasé una zona dura, pasé la blanda, y ya estuve en la meta. Claro, los que hicieron el otro lado, que pasaron juntamente por la parte del otro lado, se quedaron enganchados. Pero claro, de ir a 30 por hora, a 2 kilómetros a llegar, y llegar a pararte, poner pie y empujar una bici, son minutos. Pues claro, yo ese día, bueno, lo acerté. O sea, lo acerté porque cogí por aquel lado. La experiencia en la primera edición fue fascinante, porque fue el mezclar aventura, orientación, bicicleta, de montaña, superación, en un ambiente magnífico. Entonces la primera fue muy especial, ¿no? Entonces fue tan especial que cuando volví aquí, pues se lo conté a todos mis amigos y se lo conté a mis hermanos, y todos mis hermanos, o muchos de mis hermanos, hacen bicicleta. Total, que al final, al año siguiente, logré convencer a un equipo de 12, yo soy de Granada, 12 de Granada, y entre ellos corrimos 5 hermanos y 2 cuñados. Aprovechando que iba allí, claro, tampoco podía cargarme de ropa y de mucho equipaje encima de la bicicleta, pero ¿por qué no llevar bolígrafos y alguna libretita a aquellos niños que no tienen absolutamente nada? Y pararte cuando encuentres a un niño en el desierto, que para ellos es un acontecimiento ver pasar unos ciclistas por allí delante, darles un bolígrafo, la cara que hacen es de agradecimiento y sorpresa, vale la pena, vale la pena. La primera edición, aunque ha ido evolucionando y ahora son muchos más, pero para nosotros, para todos, eran unos kilometrajes muy largos. Incluso había una etapa de 115 kilómetros, que era la etapa maratón de aquel año, y teníamos miedo, pánico de las horas que teníamos que pasar de encima de la bicicleta. Truenos, relámpagos, y ostras, y lluvia, mucha lluvia, pero bueno, nunca te imaginas encontrarte el panorama que nos encontramos cuando nos levantamos y fuimos al parque de las bicicletas, que estaba inundado. Tuvieron que anular la etapa. Esta es mi etapa. Tenía marcada esta etapa, la 2, atacar. Fue un año para la organización durísimo, porque casi no dormíamos. Nos encontramos en Erfurt, y en donde, rodeados totalmente por agua, no podíamos salir. Teníamos que entonces lo que era el núcleo de la organización y participantes, de menos 500 personas, y no podíamos movernos de allí. Habíamos previsto ir al campamento con un enlace a través de la carretera, pero resulta que el río se ha desbordado. No solo se ha desbordado, sino que pensábamos que aunque se hubiera desbordado, podíamos pasar, pero ya la policía ha cortado la carretera y dice que hasta mañana el río probablemente no baje. Teníamos dificultades para poder alojarnos todos. No podíamos acceder a los campamentos que teníamos montados a 80 kilómetros porque los torrentes de agua bajaban replenos con una fuerza violenta tremenda. Y con el agravante de que a las 12 del mediodía entraba gente en el hotel y teníamos de abandonar las habitaciones porque era la primera etapa. Ahí también se vio el gran colaborador que tenemos nosotros, que es el proveedor local, que es el Grupo Chaluka, el cual pues también reaccionó muy bien. Pudimos coger a la gente, alojarla en otro hotel. Lo recuerdo ahora muy lejano, lo recuerdo como un gran ejercicio de improvisación y de abrir un hotel que estaba cerrado, diseñar nuevas etapas cada noche, modificar algunas, flechar algunas en las que no había siquiera libro de ruta.
y lo veo como algo que viví en aquel momento con mucho estrés, pero ahora lo veo como una gran promoción, como una gran publicidad y como una parte importante de la historia de la Titán. Y recuerdo que tomamos la decisión de en convoy intentar salir de allí, todos en convoy pedaleando sobre aquello era como un océano de agua, en donde todos con mucho cuidado fuimos avanzando hasta poder atravesar todos los torrentes y las corrientes de agua que habían amainado algo, y entonces nos permitió cruzar todo aquello, no sin la preocupación lógica y la seguridad que hay que poner en ese tipo de decisiones, ¿no? Se salió con el helicóptero y vimos una opción que implicaba, eso sí, implicaba otro esfuerzo por parte de los participantes. Tuvimos de hacer un enlace de casi 70 kilómetros y entonces lo que hicimos es hacer las etapas que teníamos diseñadas, les dimos la vuelta. Bueno, en definitiva lo que pudimos es hacer la Titan, tuvo una etapa menos ese año, pero conseguimos finalizar la Titan en una situación realmente complicada. No hubo ninguna queja, no tuvimos ni un solo problema por parte de ningún participante, se sumaron, nos ayudaron y entre todos hicimos un equipo inmenso de 500 personas que logramos seguir la Titan después de un bloqueo de 2 días, ¿no? La actividad física de la mountain bike, por otro lado pues la navegación, por otro lado el paisaje y el entorno de Marruecos y del desierto, que es especial, y por lo tanto todo eso me hizo decidir pues a aventurarme, a iniciar, a ir a una primera Titan Desert que luego las fui prorrogando. El segundo año ya empezaron a venir primero los exprofesionales, Monsieur Mauri, Abraham Olano, luego Laurent Jalabert, Claudio Chiappucci. Y luego ellos hicieron un poco de trampolín para que ya no vinieran los, entre comillas, ilustres retirados del ciclismo, sino que vinieran ya otros ciclistas ya especialistas y muy buenos. Abraham, para el deporte.es, ¿cómo te has perdido en el desierto? Pues nada, mi mujer que no me quería en casa y me ha echado para aquí, para ver si me pierdo de verdad y ya no vuelvo más. Es un orgullo y un placer, porque poder compartir 6 días con gente a la que admiras, como son ciclistas del nombre de Claudio Chiappucci o Laurent Jalabert o Roberto Heras, del que puedo presumir de que gracias a la Titan tengo una gran amistad con uno de los mejores ciclistas españoles de toda la historia. De las 5 Titans que he hecho, la más, entre comillas, aventurera fue la primera, porque fuimos mi hermano, un amigo, Tonet y yo, bueno, pues sin mecánica, sin fisio, sin saber lo que nos íbamos a encontrar. Para nosotros la verdad es que era un gozo, ¿no? Vernos, compartir, disfrutar, sufrir encima de la bicicleta nuevamente, juntos. La costumbre de ir siempre a rueda tuya. ¿Sí? ¿No te acuerdas o qué? ¿Y aquí vas a hacer lo mismo? ¿Me llevabas a rueda? ¿Voy a seguir igual? No, hombre, no me creo nada. Esto ha permitido que esa mezcla haya dado fuerza a cada uno de ellos, a los pros porque participan en pruebas de gran dimensión, incluso mediática, y a los amateurs porque consiguen estar en una prueba con unos pros que probablemente en otro tipo de eventos les sería imposible. Jamás en el 2006 pensaba que en una etapa pondría un sector de dunas que tuviera la gente que atravesarlo. El primer año que lo hicimos fue un espectáculo, siguiendo al primer rey de las dunas, que fue Raúl Hernández. Al principio te explican que no, que va a ser imposible, y dices, bueno, imposible no hay nada, ¿cómo no vas a poder pedalear más mal que bien? Alguna pedalada acabarás dando y no, ves que no, que te tienes que bajar de la bicicleta.
justo recordar que Milton ha sido el mejor ciclista sobre las dunas, el que la mejor técnica ha demostrado de cómo afrontar un paso de las dunas y el que ha enseñado también a otros participantes a cómo afrontarlas, ¿no? Con mucha cadencia, de pedaleo, navegando por las crestas de las dunas y con aquel pequeño secreto que algún día nos gustaría a todos conocer. Entonces nos tuvimos que descalzar, era más cómodo descalzarse para poder pasar, pero la arena estaba ardiendo, o sea, pasamos corriendo porque nos quemaba los pies. A veces nos mirábamos y decíamos, estamos en el sitio que queremos estar. O sea, ¿dónde te gustaría estar ahora? ¿En una playa en el Caribe? No, me gustaría estar en las dunas de Merzuga, surgiendo y pasándolas, y estábamos donde queríamos, con ese color que tienen ya por la tarde, ¿no? Éramos unos privilegiados que nos estábamos abrasando los pies. Todos somos iguales, o sea, es profesionales, gente que ha entrenado muy poco, gente mayor que es su reto, su objetivo, tú que vas allí pues hacer todo lo mejor posible. Y se junta todo el mundo y todo el mundo te explica su experiencia. La participación femenina en la Titán ha habido un tiempo en el que fue una asignatura pendiente, muy pendiente. En la actualidad es una asignatura que vamos mejorando, pero me encantaría que hubiera muchas más chicas en la Titán. Y además estoy convencido que la Titán es una carrera que se adapta bien a las mujeres. La mujer en el deporte es verdad que la participación es mucho menor, pero mi experiencia es buenísima, siempre me han tratado muy bien, no tengo ningún problema. Incluso a veces son más fáciles, te ayudan más que simplemente entre nosotras y muy contenta. Y por suerte creo que poco a poco cada vez somos más las que nos animamos y aunque tengamos una edad como yo, que tengo 28 años y he empezado hace nada, pienso que nunca es tarde, ¿no?, para empezar un deporte. Ojalá consiguiéramos traer más chicas, ¿no? Desde Rebeca Ras, que dominó 2 ediciones, Claudia, que ha ganado las dos últimas ediciones, me acuerdo Amparo Usina, la primera vencedora en el 2006, que fue la primera mujer española en acabar el Dakar, que vino a la Titán y fue la primera vencedora. Los hombres quizá irán más rápido, están más preparados, han entrenado más, pero esta prueba es una prueba, y hay sí muchas de estas por etapas, pero sobre todo la Titán Desert es una prueba de cabeza. Sobre todo el primer año yo creo que funcioné de cabeza y las mujeres somos muy cabezonas. Llega un momento cada día en donde durante muchísimas horas el participante va solo, y va solo en un lugar absolutamente árido, donde no hay en muchas ocasiones ni un árbol, donde hace calor, donde tiene tiempo para pensar en sí mismo, para pensar en muchas cosas que a lo mejor no se le hubieran pasado por la cabeza. En la Titán el desierto es una barrera psicológica, ¿no? Y decir, bueno, tengo un plano, o tengo viento, o tengo dunas, o tengo bancos de arena, y el calor, eso es mentalmente es lo que más me chocó, ¿no? El que has de llegar muy preparado mentalmente para saber lo que hay allí, lo que te vas a enfrentar. Me preocupa que no disfruten, y cuando veo un participante que quizá no está preparado físicamente para afrontar las 6 etapas de la Titán, me preocupa que se vaya con mal sabor de boca, que sufra, que llegue a las etapas y no tenga tiempo para descansar, que al final no se lo pase bien. La Titán en especial, sobre todo los primeros años, era aquello de decir, perdonad, que soy chica, que paso por aquí. Bueno, los campamentos son curiosos en la Titán, hasta que no llegas ahí no te lo esperas, y sobre todo yo este año, el 2014, que llegaba cuando había pocos hombres y no se esperaban que estuviera ahí, y muchas veces pues estaban ahí duchándose sin ningún tipo de manía, pero bueno, esto te acostumbras y estás en otro ambiente, en otro sitio, y hay que adaptarse, ¿no? Pero también tiene su parte bonita, el compañerismo que tienes con todo el mundo, y es muy bonito, ¿no? Un grupo de los que fuimos y de hermanos seguimos, y así año tras año, pues digamos que cuando acaba la Titán, dice, bueno, no sé qué haré el año que viene,
la he pasado regular y tal, pero cuando se va acercando la fecha, pues te empiezan a llamar unos y otros, al final es un punto además de encuentro. La amistad y la familia que nos hemos hecho allí, en estos momentos somos mi tocayo, el Ramón Espel y yo, que hemos hecho las 9 ediciones, nos encontramos cada año y siempre... Los primeros años decíamos, bueno, el año que viene no vamos a volver, pero repetíamos. Entonces cuando se acerca la fecha siempre me manda un mensajito por Facebook diciendo no me vas a fallar este año y tal, ¿no? Y decir que nos animamos mutuamente. Pasas por una población y es, no sé, es como si estás tú eres en otra dimensión, tú eres un ciclista disfrazado que pasa por allí y para ellos eres, no sé, y todo esto es lo que cuando acabas, que aunque has sufrido, te queda aquella cosa de decir, ostras, tiene algo especial. He participado en pruebas parecidas y es una cosa que he comentado con otros compañeros, en ninguna he encontrado el magnetismo de la Titan Desert. Cómo te atrapa, yo creo que el paisaje, Marruecos, el ambiente, la convivencia. Yo, por ejemplo, Laurent Jalabert, le he conocido y he convivido mucho más en la Titan Desert que cuando como periodista yo cubría los Tours de Francia, donde él luchaba por la montaña, por la general o por las victorias de etapa. Y esa magia no la puedes encontrar en otro sitio que no sea la Titan Desert. La organización lo que ha hecho, a mi modo de ver, muy bien es ir aprendiendo de los corredores, de las sugerencias de los corredores, de bueno, qué cambiaríais, qué mejoraríais. La organización muy bien en este aspecto, ha crecido a la par que el nivel de la carrera. Creímos que podía ser un buen evento el hecho de que pudiéramos arrancar en África y terminar en Andalucía. Por dos motivos. Uno, porque estábamos celebrando, teníamos un sponsor que era la celebración del Milenio de Granada, en donde el Milenio de Granada en realidad era la celebración de la unión de dos culturas, ¿no? Y entonces nosotros lo que pretendíamos era unir los dos continentes de las dos culturas, ¿no? Lo que conllevó Granada fue un esfuerzo brutal por parte de todos, por parte de la organización y por parte de los participantes. El tener de atravesar el estrecho desde Nador hasta Almería, el tener de empaquetar de nuevo las bicicletas, el tener de desempaquetarlas de nuevo, toda la parte logística. Nosotros hay una parte importante de la organización que se mueve con vehículos locales, que esos vehículos locales no podían atravesar por un tema de autorizaciones, no podían trabajar en España, con lo cual había otro equipo de gente en España que esperaba a la organización. El barco para ir hasta Granada lo recuerdo horrible, pero bueno, una vez allí, pues la etapa final la verdad es que fue memorable, fue dura, yo opino que fue dura, mucha gente lo pasó mal. Y encima después de no haber dormido prácticamente nada porque era la noche cruzando el estrecho de Gibraltar, con lo cual fue muy duro, Y muchísimo calor, mucho más calor. Yo recuerdo en esa etapa de Granada que en alguna del desierto. La Titan Desert tal vez haya sido la única prueba de mountain bike que ha sido capaz de arrancar en un continente y acabar en otro. Imaginaros el impacto de llegar desde Barcelona, gente que había salido a las 6 de la mañana de Barcelona, llegan a un aeropuerto militar, aeropuerto de Rashidia, cogen los autocares y los autocares ya se ven inmersos dentro de una tormenta de arena que incluso se saltaron el campamento donde estábamos esperándolos. Ese día pues volaron jaimas, las camas llenas de arena. ¡Hala, mira, está todo lleno de arena! Todo. ¡Qué fuerte! Bueno, pero tiene encima un plástico que no deja que la sábana esté llena. De todas formas nos traemos un saquito para dormir un saco de seda, para dormir dentro de ese saco por si hay mucha arena, para estar un poco más cómodos. Se aprenden cosas, se aprenden a llevar todo lo que necesites, ¿no? Pero siempre pueden ocurrir cosas nuevas, ¿no? Es decir, el tema de los culottes, por ejemplo, este año ha sido el año que peor lo he pasado. Dice, oye, después de 9 años no sabes qué hacer para que no te ocurra. Yo recuerdo un año que me salió en llagas porque la badana estaba mal cosida y hacía una pequeña cámara de aires. Eso hacía un rozamiento. O sea, siempre digo que un culote solo, no dos,
y que esté bien pegado al cuerpo, ¿no? Que no haya cámara de aire para que haya rozamiento, eso es importantísimo. Y luego, claro, no probar cosas ahí, no probar un sillín, el sillín que lleves ha de estar un sillín que lo tengas probado mucho tiempo antes, pero aún así te pueden salir llagas igualmente, porque es un terreno muy complicado aquel. En 2013 sí que tuve muchos problemas en la parte del culote, sufrí muchísimo la última etapa, prácticamente no nos podíamos sentar, yo e incluso las otras chicas. Pero bueno, este año iba más preparada, cambié un poco el culote, usé la vaselina Matform, que me fue muy bien, y se tiene que decir que este año he acabado sin ningún tipo de problema y no he sufrido, en estas zonas no he sufrido nada. Hace unos 3 o 4 años había un chico en la etapa maratón que no llevaba nada, excepto lo opuesto, es decir, no llevaba ni saco de dormir, ni ropa de recambio, ni nada, ni colchón, ni mucho menos colchón. Claro, la gente pues normalmente para dormir aquella noche pues suele llevar un colchón de estos de hinchables, un saco pequeñito que ocupe poco espacio y que pese poco, un poco de ropa seca para cambiarse, y aquí el pobre hombre pasó la noche del loro tapándose solo con la manta térmica, con un frío que pasó, quedó tieso. Yo he estado 4 veces en la Titan Desert, la primera de ellas en el coche de prensa como periodista. Inmediatamente, en cuanto yo vi los primeros kilómetros, yo decidí que yo quería ser uno de aquellos, yo quería ser un titán sin perder mi condición de periodista. Etapa larga hasta el desierto, vamos a empezar a encontrar las primeras pistas arenosas donde realmente es difícil pedalear. Hay un par de valencianos que tenéis que conocer, de Xixona, que se han traído un cargamento de turrón. We are here in Morocco now with a complete different sport. A nivel humano es increíble cada paso que hacemos, ese punto de control, ese avituallamiento, todos los ánimos que te dan. Acabar, no tengo ningún otro objetivo, no tengo primero ni el entrenamiento ni el nivel necesario para poder aspirar a estar entre los primeros, o sea que... El ciclismo no está pensado para jugadores de baloncesto, para personas de 2,5 metros, con no solo la estatura, el peso, las bicicletas, la ropa. Siempre decimos que la Titan Desert tiene sitio para mucha gente, para los ex profesionales, para los profesionales actuales, para las chicas, para los tándems, para los sub-23. Y entonces también hay un sitio para la gente más mediática, ex deportistas, jugadores de baloncesto como Andrés Jiménez, ex montañeros o gente que ahora vive la montaña de otra forma como Edurne Pasaban, que es un referente en el alpinismo mundial, o Juanito Yarzábal, que es uno de los mejores escaladores del mundo. Cuando vienen mediáticos, al principio a mí la verdad es que yo era un poco reacio a esto. Yo vengo de un entorno ciclista riguroso y tal, pero la verdad es que estos mediáticos que han venido lo han hecho estupendo. Yo he de decir públicamente de que ha habido algún mediático que ha venido que cuando me dijeron que venía pensé, bueno, y la verdad es que han cumplido ya no solo la parte reglamentaria, lo que más me atañe a mí, sino que han sido unos grandes deportistas y que han hecho unos grandes tiempos y que han corrido muy bien. Estoy sufriendo la etapa que más, pero con diferencia. Y lo que me queda ahora creo que es lo peor. Lo que pasa es que estoy todo el rato pensando en mi hijo, para que diga a sus padres un titán, un campeón, y estoy pensando que mañana es la última etapa ya. Y como es la última, pues los 60 kilómetros ya están hechos. El problema de la Titan es recuperar cada día. Y cuanto mejor sea tu base de entrenamiento, mejor asimilarás los esfuerzos y mejor recuperarás, porque si en 6 días el rendimiento va de más a menos, pues al final la experiencia, no solo el rendimiento para el que la quiera acabar, sino la experiencia que le queda a uno es mala, ¿no? Porque no recupera, acabas muy cansado. El ciclista es una persona con una mentalidad imparable, es muy difícil parar a un ciclista una vez que se sube a la bicicleta, le da igual un puerto, le da igual que haga frío, le da igual que el viento esté en contra. La palabra que quizás lo definiría es imparable. Tú pedaleas, el movimiento de la bicicleta siempre es hacia adelante, siempre, no hay bicicletas marcha atrás. Participar en una prueba por el desierto, por etapas, durmiendo en campamentos y viviendo una aventura en donde lo más importante eres tú, no hay tantas oportunidades en la vida. Una carrera muy bonita, muy dura. Este año se ve que ha sido la edición más dura de todas. Ha costado mucho, es una pena que Joaquín le diese esta deshidratación tan fuerte.
y nos hemos perdido 2 etapas. Pero bueno, vamos a hacer los últimos kilómetros juntos. Le estará esperando un poco más adelante. Gracias. Es fantástico que la gente ya no solo vea una dificultad en sí misma en la prueba haciéndolo con una bicicleta normal o con unas características físicas determinadas, sino que además pueda pensar en que además quiere hacerlo añadiéndole un plus a su dificultad, ¿no? Entonces solo puedo que admirarlo. Pues yo me acuerdo uno que llevaba una de piñón fijo, que además creo que la acabó, la Titán. Y dije, está chalado, es que si ya de por sí la Titán es una barbaridad y un reto, encima ponte lo más difícil, ¿no? Me resultó impresionante, ¿no? A mí no se me puede olvidar, me parece que fue en el año 2010, una persona con una pierna, solamente tenía una pierna, cómo cruzó un río. Bueno, cada pedalada suya era un triunfo. Rafael Yacer, de Tarragona, le faltaba una pierna y realmente fue muy emocionante ver cómo ese hombre, lo único que nos pidió en toda la carrera es que en la arena le diéramos la prótesis. El mismo Serafín Zubiri, invidente en el tándem, que manejar un tándem por aquel terreno es complicadísimo. Víctor Tasende, que venía de una tetraplegia total y que consigue ponerse en pie y acabar la Titan Desert. Recuerdo que en la llegada de Ouarzazate, pues Rafael se acercó a un grupo de la organización y nos dio las gracias por haberle hecho vivir algo tan importante y algo que nunca se hubiera podido imaginar que hubiera sido capaz de conseguir. Por favor, ¿verdad? Van a caer como moscas. Vale, tranquila. Tranquila. Ya está, la topo, un bastión tontamente, tío. Me cago en la puta. ¿Qué quieres? Muy mala etapa. Bueno, ya estamos a punto de salir en la Titan Desert. La gente está muy nerviosa. Después de la duna esta, gira a la derecha, mirabas alrededor y todo eran dunas. He grabado, tatuado Titan Desert aquí en la muñeca. Me la he jugado y no me ha salido bien. Es para sacarse el sombrero. Válvula de escape, yo creo. Te ayudo para cruzar la vida, ¿de acuerdo? De lo que hoy he sufrido no he sufrido nunca en mi vida. Salvaje. Vivo la bici a muerte porque me encanta la bici, porque voy en bicicleta. Soy hermano de Alberto Contador. Y sin conocerla de nada ha perdido casi una hora de su tiempo para ayudarme a mí. Si la Titan es así, la gente de la Titan así, me gusta la Titan. Es una prueba que hay que hacerla una vez en la vida, por lo menos. Tú me pones un Ferrari y una bicicleta y yo voy a por la bicicleta. Entrenar mínimamente, porque si no vas a morir. Es que es la muerte. Inshallah, buen viaje. No me veréis nunca pedalear en la Titan. ¡Somos titanes! ¡Somos titanes! Santi Millán, y es un titán. Ahora solo faltáis vosotros. El titán es un hombre o una mujer que quiere vivir una experiencia única que nunca olvidará.